Y vamos a decirle a nuestro Dios, gracias, gracias por este año, gracias por lo que tú nos has dado en este año, problemas, circunstancias, adversidades, gracias, todo, porque eso nos sirve para ser fuertes. Y hoy vamos a hablar un tema tan hermoso que Dios me ha ministrado. Por eso siempre traigan sus apuntes, anoten los versículos para que estudiemos juntos. La gracia de conocer a Dios. Una gracia inmensa que nosotros podemos identificar es en las promesas de Dios, la gracia que tiene Dios para cada uno de nosotros y que nos fortalece cada día más y nos hace hombres y mujeres obteniendo la gracia de Dios. Por eso este tema tan importante le titulé La gracia de Dios. La gracia es comprender, es un paso enorme hacia la madurez espiritual. La gracia tiene una potencialidad de transformación para nuestras vidas, para nuestros corazones, y los hijos de Dios, quiere Dios que conozcan esta gracia. El poder de Dios quiere manifestarse en el interior de cada uno de nosotros. Porque cuando usted estudia la palabra de Dios, Dios se está manifestando y se está queriendo santificar en usted. Y nos lleva al conocimiento de la verdad, permitiendo que podamos vencer el pecado y la tentación por el poder de la palabra de Dios. Es importante nosotros conocernos a nosotros mismos para que nosotros tengamos la mente y el entendimiento y el corazón dispuesto a ofrecérselo a un Dios que nos pide a manos llenas, que nos pide que nos entreguemos de una humildad de obediencia a Dios. Vivir con Dios es un gozo, un conocimiento de nuestro ser interior y del corazón, de conocer a un corazón puro de amor a la gloria y a la honra y a la alabanza de Dios hacia Él. Jesús vivió en todo tiempo, en su ministerio, derramando siempre toda su gracia a todos los que se acercaban a Él. Él siempre le recibió y les demostró el amor incondicional por los perdidos, por los que están entenebrecidos, por los que están abandonados, porque Él derramó su gracia y merecido a todos aquellos los que creen. Por eso es importante que la gracia de Dios nos da la esperanza, creyendo en la gracia de alcanzar la salvación, vida y vida eterna por sus promesas. Todo cristiano debe de vivir en un equilibrio de amor, de conocimiento, de verdad y de fe, de esperanza y de compasión, y andar en obediencias para que la gracia derramada en nuestros corazones opere, trayendo las bendiciones hasta que sobreabunde en nuestros corazones, y dar esa gracia a todos los necesitados del conocimiento del amor de Cristo. Y todos dicen amén, gloria a Dios, ¿verdad? Esta es una pequeña introducción para que nos enfoquemos a lo que vamos a seguir hablando. Vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18, y claramente la palabra de Dios nos va a exhortar para tener más conocimiento y ser hacedores de la palabra de Dios. Y dice:
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, en el alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué le interesa a Dios? Que usted sea alumbrado en el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso. Sin conocimiento vamos a fracasar, pero con conocimiento nos dice claramente que Él quiere abrirnos los ojos del conocimiento para que nosotros seamos hacedores de las bendiciones que van a abundar sobre nuestras vidas, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Bendito Dios. La revelación nos habla aquí en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor de Jesucristo, el Padre de gloria y de espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos llama, nos da el conocimiento, nos da la forma de cómo trabajar con Él. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos claramente cuáles las guías, cuáles son las reglas, cuáles son las normas que debemos de seguir a nuestro Dios y verlo de una manera sobrenatural, porque es la salvación de nuestra alma. Del cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, pero de nuestra alma y nuestro espíritu va a salir inmediatamente que nosotros dejemos de respirar o sobrevivir en este cuerpo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios quiere que nosotros sepamos la esperanza, lo que hemos sido llamados, los que estamos siendo instruidos. Por eso es importante que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, para que nosotros conozcamos la herencia que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Bendito Dios Padre, porque tenemos un Dios que no quiere que se pierda, sino que quiere que tenga una salvación eterna. Jesús derramó por su único y perfecto sacrificio en la cruz del Calvario, a favor de todos los que creen, los que en su nombre lo reciben como Señor y Salvador. Por eso vamos al Romanos 3, 23 y 24. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Nosotros lo podemos ver. Dios tiene algo tan importante, que es la paciencia para cada uno de nosotros. Nuestro Dios es un gran sacrificio de paciencia, porque Él tiene el tiempo exacto para cada uno de nosotros a traernos al camino del arrepentimiento. Este mundo no conoce la verdad, pero nosotros, como hemos sido llamados, hemos empezado a conocer la verdad y tenemos un encuentro verdadero con Dios, un encuentro real, un dador de vida, en donde nosotros reconocemos a Dios, que Él es el dador de vida, Él es el que nos fortalece y Él es el que nos actualiza cada día que vivamos en este mundo. Hoy en la actualidad se sigue manifestando por medio de las prédicas de la palabra de Dios, por medio de los pastores, por medio de los apóstoles, por medio de los evangelistas, pero Dios se manifiesta en diferentes formas. Nos enseña una revelación de sacrificio, una revelación de los beneficios que tiene la cruz, de cambiar vidas por medio del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, la palabra, la obra, el corazón, el interior de cada hombre y de cada mujer, porque eso es lo que hace una transformación.
es la palabra revelada en el entendimiento de cada uno, como propuso su corazón, a conocer la revelación. ¿Cuál es lo que usted ha propuesto en su corazón? ¿Cuál es el camino que usted quiere seguir? Porque aquí nos dice que la palabra es revelación, el entendimiento de cada uno como propuso su corazón. Al conocer la revelación, usted quiere conocer a Dios, usted debe de consagrarse, de apartarse, de cerrar puertas al mundo y ver las cosas espirituales, a conocer la revelación del Hijo de Dios, que ha venido en carne para dar testimonio al Padre y enseñar que el camino de Él es el perdón de pecado y la reconciliación hacia Él. Dos caminos importantes, dos puntos importantes que nos enseña Dios acá. Viene por el perdón de pecados y la reconciliación para que nosotros tengamos acceso, entrar al trono de la gracia. Un camino de fe, un camino de amor, de esperanza y de salvación y una vida eterna en Cristo. Cuando en cada uno de nosotros recibamos la herencia, la creencia de un don, de un favor inmerecido, misericordioso, bondadoso, benevolencia en el amor, de que hemos conocido a un Dios que nos ama, un Dios que el hombre y Dios hace un pacto insuficiente, un pacto eterno, porque cada hombre tiene la disponibilidad como propuso su corazón. Dios también así lo recibe, porque lo va a ir transformando y lo va a ir modificando hasta que llegue a la plenitud del alto conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, que cada día nos esmeremos por conocer más de la palabra de Dios, por entender el privilegio que Dios nos está dando. Vamos a Juan 1, 14, 18. Y la palabra de Dios dice: aquel que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino por su gloria, dice. Gloria como el unigénito del Padre, llamado. Porque hay que reconocer que Jesús vino al llamado. Jesús vino por el entendimiento que su Padre le había puesto a un propósito, a una circunstancia. Y nos dice la palabra de Dios que Él viene a un propósito. Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, sabía que Jesús iba a ser el primero, pero por causas, para mejor entendimiento de aquella muchedumbre que había en ese tiempo, que no entendía nada de las cosas de Dios, que estaban apartados de Dios, se manifiesta primero el Juan Bautista y bautizaba en agua, pero Jesús venía con una fuerza del poder de Dios a proclamar la palabra de Dios, las promesas de Dios, para que nosotros, en cada uno de nosotros, creamos que es un Dios tan generoso y misericordioso que tiene compasión para cada ser humano, para cada uno de nosotros. Por eso dice que Dios es compasivo, es paciente, porque Él trata de que nosotros nos arrepientamos, que nosotros nos demos cuenta que necesitamos
de una palabra de vida, de una palabra de promesa, de una palabra de Él, para que seamos vivificados y seamos restaurados en la palabra de Dios. Porque eso es lo que más importa, que nosotros tengamos ese conocimiento, esa esencia de Dios, clamando, diciendo que viene después de mí. ¿Por qué? Porque les daba un conocimiento que ya venía en camino, pero siempre manda un mensajero. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos. Es como cuando nosotros vamos y evangelizamos, vamos y le predicamos, pero hay alguien más que va a ir en el poder del Espíritu Santo y va a transformar esa vida. Por eso dice que era el primero, pero él era el primero, pero él fue, Juan Bautista fue el primero, porque tenía que bautizar en agua, demostrando, porque Dios se demuestra. Primero, muchas de las veces nosotros lo contemplamos cuando Dios empieza a ver cambios en nosotros. Y ahora nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué está pasando? Algo estoy sintiendo raro. Algo está sucediendo dentro de mí. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando algo, el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestro entendimiento, y lo vamos a ver más adelante. Pues la ley dice por medio de Moisés, versículo 16. Vamos al 15. Juan dijo testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí antes de él, porque era el primero que yo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos toda la gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer su palabra y su obra. Y Él fue el que nos instruyó, y Él es el que nos demostró cómo la palabra de Dios se glorifica en cada uno de nosotros. Algo tan importante que debemos de entender aquí. Lo que usted ha creído en el amor de Dios, en el amor de Cristo, la gracia que nos libera del pecado, la gracia que nos libera de la esclavitud de la ley, porque todos estábamos bajo la ley, pero nadie lo podía cumplir. Todos estábamos bajo la ley, pero estábamos muertos por medio de la ley. Dios, en su gracia y en su misericordia, nos hace conocer la separación que es de nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. La iniquidad de cada uno, la transgresión de cada uno, de nuestro pecado. Eso es la separación que había, y bajo el sometimiento de la ley de Dios. Por la gracia de Dios nos hace valorar como un medio precioso de salvación de una vida eterna. La gracia de Dios es disfrutar en nuestra vida la plenitud en Cristo, que nos da la vida eterna, porque su plenitud tomamos todos. Su gracia sobre gracia es bendición sobre bendición y prosperidad sobre prosperidad. ¿Por qué nos habla de esta manera Jesucristo? Jesucristo nos dice que la plenitud que tomamos todos, la gracia sobre gracia, la bendición sobre la bendición y la prosperidad sobre la prosperidad. Vamos a descifrarlo para que nosotros entiendamos qué es lo que nos quiere decir en este punto tan importante de las Sagradas Escrituras. Dice: la plenitud es la totalidad de integridad o calidad de pleno. La plenitud de vida que ha alcanzado el éxito o que se siente completo y positivo. La plenitud del cristiano
debe de sentir una ferviente adoración, consagrado, santificado con Dios para toda obra, por todo, por una paz consigo mismo, en el amor interior, la fe, la sabiduría, el efecto hacia los demás y la integridad de abundancia. Eso es la plenitud del cristiano cuando llega a lograr al ámbito del conocimiento de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, ser fervientemente un adorador, un salmista, consagrado y santificado con un Dios vivo y verdadero, con una paz interna que de sí mismo emane dentro de su interior por la fe, la solidaridad, el afecto hacia los demás, en la integridad y la abundancia. Gloria sea a Dios. Esa es la plenitud, la totalidad, la integridad de una vida plena hacia el éxito de la visión de Dios. Gloria sea el Señor. Digan ay, ay, ay o amén. ¿Por qué nos habla? Porque tenemos que empezar a entender cuáles son los puntos importantes para que nosotros conozcamos cada día un Dios verdadero, tenerle más confianza, más fe, porque esa es la gracia de Dios, la gracia. Vamos a entenderlo, dice, porque aquí nos habla de que la gracia, la bendición, la plenitud, la sobreabundancia y todo lo que Dios quiere que con nosotros conozcamos y cómo lo podemos obtener. La gracia es beneficio a favor de ser agradecidos en uno mismo, la gracia de la vida misma y la felicidad de cada uno expresa en su oración para la salvación de una esperanza de vida eterna. La gracia es beneficio a favor de ser agradecido en uno mismo, la gracia de la vida misma, la felicidad de cada uno expresa en su oración para la salvación de una esperanza de una vida eterna con Dios. Porque necesitamos ser felices, necesitamos encontrar esa oración y manifestárselo a Dios y decirle: Padre, aquí estoy ante tu presencia, transfórmame. Cristo es el mediador de la gracia y el redentor divino, movido por su propia voluntad. ¿Cuántos creen que Jesús se movió por su propia voluntad divina? Por su propia decisión. Así Dios también nos quiere decir que nosotros nos muevamos con la voluntad que nos ha dado para llegar al trono de la gracia, diciendo entre los hombres por el perdón, y no solo salvándolos, sino también reformando en el poder de cada uno de los recibe. Eleva el hombre por su fe y lo que ha creído a un estado sobrenatural de desarrollo al conocimiento divino de su interior en el favor de Dios. Un don es un don que es un regalo de Dios, un perdón y un crecimiento espiritual que puede desarrollarse en cada uno de nosotros. Que te vaya bien. La bendición, muchas de las veces tenemos que decir que te vaya bien, que te esfuerces. Es una fuerza superior para el equilibrio y que vuelva a reinar la bendición. Es una bendición en el efecto de bendición de alabar y alcanzar las grandezas, de consagrar al culto divino, de invocar la bendición. ¿Cuántos de nosotros invocamos la bendición de Dios? La bendición a favor de algo o de alguien que sobreabunde. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle: Padre,
bendice mi vida, cambia mi vida. Yo necesito cobertura espiritual, Padre. Yo necesito que tú me cambies mi forma de ser, mi forma de alabarte, mi forma de glorificarte. ¿Cuántos decimos, hoy este día yo bendigo mi trabajo, yo bendigo mi fuerza, yo bendigo a mis hijos, que ellos son benditos del Señor? Yo bendigo mi entrada y mi salida de hoy para siempre. Yo bendigo lo que voy a hacer este día, porque lo voy a hacer con gozo y con alegría. Así, aunque el dueño me grite, aunque el dueño me exija, porque mi obligación es trabajar bien, porque Dios es el que nos da el trabajo y hay que ser agradecido, porque no es el patrón que nos paga, no es el patrón que nos da el trabajo, sino es Dios que pone la gracia sobre cada uno de nosotros para que nosotros seamos canales de bendición, porque por medio del salario, por medio de la fuerza de trabajo que nosotros damos, recibimos una gran bendición para bendecir a otros, para bendecir a nuestros hijos, para pagar nuestra renta, para pagar todo lo que nuestro ámbito está alrededor nuestro. Por eso debemos de bendecir todo. Bendigan de hoy en adelante todo lo que emprendan, todo lo que hagan, bendigan, porque necesita protección de bendición sobre las cosas que nosotros, Dios nos ha dado, porque Dios nos bendice día a día y debemos de ser agradecidos. La bendición también es alabar, felicitar, saludar. ¿Cuántas veces de nosotros nos cuesta saludar a alguien? ¿Cuántas veces de nosotros nos cuesta decirle cómo estás? Porque es un favor de Dios. La bendición es, usted está saludando a alguien, usted está bendiciendo. Porque aquí si lo estudiamos detenidamente, dice que la bendición es alabar, felicitar, saludar. La bendición es una acción del conocimiento de Dios que está bramando y guiarnos en el camino correcto. Él, en pocas palabras, la palabra de Dios bramea dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una buena conducta. Jesús nos enseñó una conducta. Jesús nos enseñó su voluntad. Dio su voluntad para que nosotros seamos hijos obedientes. El desobediente está con el diablo, pero nosotros como hijos de obediencia tenemos que estar con un Dios verdadero, con un Dios eterno, con un Dios que va a salvar nuestra alma, que nos va a salvar del Seol, que nos va a salvar del infierno, de la oscuridad. Pero necesitamos poner de nuestra voluntad, de nuestra parte. La bendición son aquellos que son agradecidos, quienes van a alcanzar el perdón. El que alcanzará el perdón y la restauración con un Dios verdadero va a cambiar su vida, va a alcanzar las bendiciones espirituales disponibles para cada uno de nosotros. Cristo abarca en todo tiempo y en toda eternidad. Él quiere bendecirnos. Él quiere que usted sea próspero. Él quiere que sobreabunde, que esté de bendición en bendición. Bendecir es cuando hablamos bien, cuando nos expresamos bien, cuando estimamos bien a una persona. Estamos bendiciendo. Apréndanse eso para que cambie nuestra forma, nuestra conducta. Y ya no veamos al hermano de mala gana, ya no veamos al hermano con malos ojos, sino que lo veamos con la gracia de Dios. Porque hablar bien y ver a un hermano bien también es una bendición. Gloria a Dios. Personas, cosas, animales necesitan protección, necesitan la bendición. Nosotros tenemos una bendición. Bendigan todo, porque Dios nos ha dado bendición, protección, sabiduría.
Y todo lo que sale tiene que salir bien. Porque si nosotros somos hijos de Dios, que hemos venido al camino del arrepentimiento, que hemos venido a consagrarnos, a conocer de la palabra de Dios, tenemos que bendecir, porque nuestro Padre Celestial nos está bendiciendo. Cada día nos levanta con fuerza, nos levanta para irnos para nuestro trabajo, nos regresa con bien y todo nos saldrá bien, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Amén. La prosperidad. Ya hablamos de la bendición, ahora vamos a la prosperidad. La prosperidad es el shalom de Dios. El mundo define la prosperidad como abundancia de dinero, de bienes, de riquezas. Pero muchos de los cristianos piensan que la prosperidad es del mundo. De nuestra prosperidad es más allá. No es la prosperidad del mundo, sino es la prosperidad espiritual que debe estar dentro de cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver por qué. Dios nos instruye a cambiar nuestra manera de pensar. Y no pensar como el mundo, sino pensar como Él piensa, nuestro Padre Celestial. Vamos a Romanos 12, del 2 al 3, para fundamentarlo esto en la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice? No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. ¿Qué nos quiere decir con esto? Si usted conoce la palabra de Dios, usted va a transformar. Si usted se va a renovar, usted ya no va a pensar como pensaban nuestros abuelitos, como pensaban nuestros padres, sino nosotros vamos a pensar algo que renueva dentro de nuestro interior para formar las bendiciones, la prosperidad en nuestro ser. Porque dice, comprobéis cuál es la buena voluntad, cuál es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nosotros seamos exitosos, que seamos espirituales y que tengamos un mejor pensamiento diferente a los que se quedaron en sus propias ideas y en sus propias opiniones. Versículo 3 dijo, pues por la gracia que me es dada en cada uno cual está entre vosotros, no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense si con cordura o conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos indica aquí Dios? Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, el conocimiento de Dios, ¿qué vamos a tener? Cordura para pensar. Ya no va a tomar decisiones precipitadas, sino que va a fijarse las ideas, los propósitos que usted los va a hacer mejor. ¿Para qué? Para que no tenga fracasos. Por eso dice con cordura. Cordura quiere decir que usted debe de pensar bien antes de hacer las cosas, conforme a la medida de fe que usted tiene, que usted tiene el conocimiento de Dios, que usted tiene la promesa de Dios. Porque dice que repartió Dios a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hay una fe. ¿Cuál es su fe? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Porque para Dios la prosperidad es un estado total de bienestar en todas las cosas relacionadas a su vida. ¿Cómo se va a manifestar Dios si usted está en sus propias ideas, en sus propias terquedades? Él no se va a poder manifestar. ¿Por qué? Porque lo va a dejar que usted haga
para que usted vea que en sus ideas que usted tiene va a fracasar y tiene que regresar hacia Él y empezar nuevamente. Para Dios, vuelvo a repetir esto, para Dios la prosperidad es un estado total de bienestar. Dios no quiere que usted fracase en todas las cosas relacionadas a su vida. Él está en todo lo que usted emprenda o en todo lo que usted haga. Él está relacionado. Él se interesa porque usted tenga una prosperidad continua, un bienestar continuo y que no tenga ningún fracaso. Es un estado de ánimo interior. Debe de ser un estado de ánimo interior de defender y de una confianza para creer en un ambiente interno que se manifiesta las características de seguridad, de confianza, de credibilidad, de justicia, de identidad, de esperanza y de equidad y de libertad. Amén. Puntos importantes para que no fracasemos en este ambiente de nuestra vida. Porque lo que quiere Dios es crear algo dentro del interno de usted. Para que usted se manifieste, usted va a manifestar a lo externo. Para que usted sea en el conocimiento, dando conocimiento. Pero ese se manifiesta estas características. ¿Qué se va a manifestar cuando usted conoce bien las promesas de Dios? La palabra de Dios es la seguridad y la confianza que usted va a hablar la palabra de Dios con una credibilidad, con una exactitud, con una verdadera confianza y justicia de identidad, dando esperanza a un equipo de libertad para cada uno de los que le está escuchando. Es un estado individual de cada persona que se desarrolla tanto en lo espiritual, lo moral, lo social y lo económico. Lo natural que nos permite llegar a hacer todo lo que Dios nos diseñó para hacer. Aclaro en este punto importante. El estado individual de cada persona se desarrolla en una forma espiritual, moral, social y económico. Porque estamos dentro del mundo físico. Pero nosotros ahora conocemos a un mundo sobrenatural. A un mundo espiritual que no lo conoce todo el mundo. Pero nosotros sí lo conocemos. Y podemos detectar, podemos percibir lo espiritual, lo moral, lo social y lo económico. Lo que Dios diseña para cada ser humano. Dios hizo todo para que seamos prósperos. Porque Dios no hizo las cosas para que usted carezca de las cosas, sino que Dios lo tiene en abundancia. Efesios 1:3 nos dice claramente: bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios cuando hizo este mundo, lo hizo perfecto al diseño de Él, a la provisión de Él, a la bendición de Él, a la gracia de Él, porque Él bendijo de una manera espiritual, pero como el hombre pecó, perdió esa gran bendición, perdió ese lugar celestial que tenía reservado para cada uno de nosotros, y que vino su Hijo unigénito, que es Jesucristo, el que volvió a romper esas barreras, esos obstáculos que el hombre ya no podía llegar a Dios, y Él lo rompe y ahora tenemos acceso al trono de la gracia.
Pero ahora, como anteriormente les había dicho, ¿cuál es su devoción? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para lograr su salvación? Y vamos a 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divina poder, mediante el conocimiento, aquel que nos llamó por su gloria en excelencia. Como Dios, tan hermoso y tan misericordioso y tan amoroso para cada uno de nosotros, que nos indica, que nos da un conocimiento un conocimiento que todos podemos llegar a la gloria de Dios, que todos podemos llegar a la excelencia de Dios, al conocimiento de Dios. Todos podemos alcanzar la base que es la prosperidad. Y les voy a dar unos puntos importantes para alcanzar la prosperidad. Primero, es una correcta relación con Dios. El cambio de nuestra manera de pensar. Y dice que pensar como Dios. La obediencia. Lo que necesitamos ser fieles a Dios en obediencia, en diezmar, en ofrendar, en orar, en adorar. Dios, ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno del conocimiento para que nosotros podamos ser prósperos. Eso es algo tan importante. Prosperidad lo podemos también identificar y lo hemos identificado de diferentes formas. Dice que en el latín significa salir bien y ser feliz. Vamos a la palabra de Dios, 3:17-19. Para que habitemos con Cristo por fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. ¿Qué debemos de tener? Fe. Fe en nuestros corazones. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en este mundo? ¿Qué es lo que usted quiere emprender dentro de usted? Pero tenemos que estar arraigados y cimentados en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. El que no esté arraigado y cimentado en la palabra de Dios no va a poder ver la prosperidad, porque va a ver fracasos en su vida por falta de conocimiento. Pero si usted pone su voluntad al conocimiento de Dios, automáticamente Dios le va a implementar una transformación en su vida espiritual que va a cambiar su alma y su corazón. Seáis plenamente capaces de comprender. Versículo 18. Contando con todos los santos, cual sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Vamos a entender la anchura de Dios. Vamos a entender la longitud y la profundidad que tiene la palabra de Dios. Pero es con el conocimiento, la capacitación y la obediencia de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Cristo. Todo cristiano tiene la responsabilidad de nuestra vida. Tiene que dar frutos, dar buenas obras, que vivamos siendo transformados cada día a un carácter de Cristo. Dios tiene el poder para transformar en hijos verdaderos de espíritu y cumplir cada uno de nuestras vidas el propósito eterno. Gloria sea a Dios.
Vamos a Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios por la obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para la buena obra, y las cuales Dios prosperó de antemano para que nadie anduviéramos en ellos. Algo Dios nos ha preparado. Nos prepara y nos dice que en cada uno de nosotros somos salvos. Tenemos una fe. Tenemos una voluntad. Y que todos nosotros estamos preservados en Dios. En esas obras que solamente Él tiene reservado para cada uno de nosotros. El llamado, el instruido, el capacitado, tiene que hacer la obra de Dios. Porque para eso fue llamado. Y no podemos quedarnos en casa cómodamente, sino hacer la obra buena, lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Porque antes estábamos creados por el enemigo. Y habíamos entregado nuestra alma y nuestro cuerpo al enemigo. Habíamos entregado la fornicación. Habíamos entregado al adulterio. Habíamos entregado al pecado, a nosotros mismos. Pero ahora nos dice, somos hechura suya creada en Cristo Jesús, para la buena obra, para la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. ¿Qué nos dice Dios? Que el lazo del enemigo ya no nos puede alcanzar si nosotros servimos con esa fe, con esa voluntad, con ese corazón dispuesto a no entregar más nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestra carne al enemigo, sino ahora es dárselo todo a Cristo. Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo pagó por nosotros. Cristo, por el sacrificio que hizo en la cruz, y nos saca de las tinieblas a la luz admirable, haciendo nuevas criaturas en Él, para crear que el conocimiento de alabanza a Dios, para crear la alabanza y la adoración hacia el Dios eterno, para que nosotros veamos la gloria de Dios que se había roto en aquel momento que nuestro Adán pecó. Se rompió la relación espiritual, pero ahora con Cristo renueva esa reconciliación, rompe esa barrera, rompe ese obstáculo, y nosotros tenemos al acceso de entrar al trono de la gracia para ser adoradores, alabanza, darle cánticos, donde nosotros podemos manifestarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo único que dice Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu corazón? ¿Y cuál es tu mente? Para que yo pueda transformar tu vida. Porque la vida de cada uno depende de la voluntad y la fe y la confianza que exista dentro de nuestro interior. Porque si yo he pactado con nuestro Dios, si yo he declarado que Jesucristo es mi Señor, que si yo he confesado con mi boca que el Señor lo levantó de los muertos y tiene vida ahora eterna, entonces, ¿qué es lo que me falta? Que yo me consagre, me aparte, me dedique al propósito de Dios. Porque esa es la gloria de Dios.
Vamos a Juan 17, 22 y 23. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué nos dice Dios acá? Que nosotros debemos de ser uno con Cristo, uno con Dios, uno con el Espíritu Santo. Y va a haber una transformación en su vida para que usted sea un ser espiritual, lleno de la gracia y de la paz y del gozo del Señor. Digan todos amén o ay, 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 porque este es un gran Dios que hemos conocido, que nos ha revelado en la unidad del cuerpo de Cristo. Esta es la unidad que Dios necesita formar, la gracia sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y todos digan amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, porque este es un gran día para darle gracias. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, Padre, que tú nos has dado, Señor. Y que, Padre, por medio de mí, Señor, Padre eterno, yo les doy a conocer a mis hermanos, para que tú les siembres en su corazón esa gracia, esa plenitud, esa renovación que tú quieres que nosotros conozcamos y seamos uno en ti, mi Dios Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo de la gloria. Y todos dicen amén, amén, gloria a Dios.